Hola, buenos días. Es un placer saludarles nuevamente. Les extrañamos y esperamos estar juntos pronto. Esta mañana quiero hablarles acerca de Juan el Bautista y quiero hablarles en Lucas capítulo 3, versículo 2 al 15, y quiero hablarles acerca de la predicación de Juan el Bautista. Así que si usted está ahí en su casa con sus hijos, abra ahí su Biblia en Lucas capítulo 3 y quizás al final puede leerlo juntamente con ellos, pero ahorita quiero hablarle acerca de la prédica de él, porque Juan era un predicador. Y para las personas que dicen quién era este Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista es un hombre que la Biblia lo describe como un hombre que vino a preparar el camino del Señor. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, él era un sacerdote. Él trabajaba en el templo y un día Dios se le aparece a él y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo. Y Zacarías no le cree a Dios porque él ya era anciano y su esposa Elizabeth también era anciana y no tenían hijos. No podía tener hijos, y entonces Dios le dice: vas a quedar mudo hasta que este niño nazca y su nombre va a ser Juan. Y así suceden las cosas. Su esposa queda embarazada. Cuando le preguntan a ella cómo se va a llamar tu niño, ella dice Juan, y dicen: pero si ninguno en nuestra familia tiene ese nombre de Juan. Y cuando van y le preguntan a Zacarías, que ha quedado mudo, le dicen: ¿cómo se va a llamar este niño? Y Zacarías escribe en un papel y pone Juan, y todos se sorprenden de lo que acaba de suceder, porque ambos tenían sincronía en el nombre de este niño. ¿Quién era este niño? Este niño es lo que la Biblia describe en Isaías proféticamente: una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y Juan mismo proclama esto. Hay algo muy interesante en quién era Juan el Bautista, porque en el antiguo tiempo los hijos adoptaban el mismo servicio de sus padres. Como dije anteriormente, Zacarías era un sacerdote, así que Juan el Bautista, como se le conoce, él también iba a ser un sacerdote. Sin embargo, Juan no trabaja como sacerdote, más bien Dios lo envía a él al desierto, y en el desierto él está teniendo una preparación, está pasando un proceso donde está escuchando la voz de Dios, donde hay gente a su alrededor. También la Biblia nos relata mucho acerca de esto, esta parte de su vida, pero lo que sí sabemos es que Dios lo envía al desierto, y al tiempo oportuno de Dios lo llama a que él venga ahora y venga a predicar. Y de ese mensaje que él da, de eso te quiero yo hablar este día, y es este mensaje de Juan el Bautista que lleva un enfoque, y el enfoque de que lleva este mensaje o este sermón de él es un cambio al corazón, o un cambio de corazón. En el versículo 4 de Lucas 3 se usa una metáfora o una imagen de preparación. Déjame te lo leo, porque esto es lo que Isaías habla acerca de Juan el Bautista, y esto es lo que ahora él habla de sí mismo. Las personas se le acercan y le dicen: ¿eres tú un profeta? ¿Eres tú el Mesías que ha de venir? ¿Eres tú el Cristo? Y él les responde y le dice: no soy ninguno de estos. Yo soy del que habla la Escritura. Y él dice en el versículo 4 del capítulo 3, déjame te lo leo, dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando él habla estas palabras, la metáfora que él está usando es una metáfora que se usaba en el antiguo tiempo. Cuando un rey venía a visitar las provincias que él gobernaba, mandaba a una persona de antemano para empezar a proclamar y decir: preparen el camino al rey, preparen la tierra, preparen
la carretera, por así decirlo, donde el rey va a pasar. Y ahora Juan dice, yo soy esa voz que ha venido. Yo vengo a decirle a todos, preparen el camino del Mesías, preparen el camino del Salvador. Y las palabras que él usa aquí en preparar el camino, dice, enderezad las sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados. El concepto que él está mostrando aquí es ese concepto de alinear una vida que ya llevas o un camino que tú llevas y ahora alinearlo de una manera correcta, de un camino para que ahora el Mesías pueda caminar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora él está preparando el corazón de la humanidad para que cuando Jesucristo se presente, que va a ser en unos días que Jesucristo se va a presentar, de que la gente esté receptiva al mensaje que el Salvador va a traer a ellos. Entonces Juan presenta un mensaje, y un mensaje poderoso. Juan no era cualquier predicador, Juan no era cualquier persona, como te lo dije anteriormente. Él venía de un sacerdocio, él tenía que estar sirviendo en el templo. Sin embargo, Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Dios no lo pone en el templo a servir, lo manda al desierto y rompe cierta esquema o cierta manera de vivir. Lo rompe con Juan y lo manda al desierto a prepararse para algo más grande que Dios va a hacer en la vida de la humanidad. Juan no era cualquier predicador, él era un hombre de convicción. Él conocía la voz de Dios, él sabía la guianza de Dios y su vida estaba completamente alineada con el propósito de Dios. Por eso era un niño especial, por eso era un niño de que Dios había escogido específicamente con un llamado. Si usted lee la historia de Juan el Bautista, usted se va a dar cuenta que él no vivió mucho tiempo haciendo su ministerio. Su ministerio fue bastante corto, pero la preparación que él tuvo para ese ministerio fue bastante tiempo, más de los 30 años. Pero Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, y ahora él viene con una convicción, y de este sermón te quiero hablar en este día. Escucha el sermón que él empieza a predicar en el tiempo que Dios lo llama, y le dice, ahora es tiempo de salir y empezar a predicar. En el versículo 7 al 9 de Lucas capítulo 3, este es Juan hablando. Déjame te lo leo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Dios lo manda a él y lo manda a bautizar, a un bautismo de arrepentimiento. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará al fuego. Oiga, este hombre no era cualquier hombre. Este hombre tenía autoridad en la palabra que él presentaba. Era un hombre de convicción. Hay 4 cosas de que resaltan aquí del mensaje de Juan el Bautista. Y el primero es generación de víboras. Oiga, qué insulto más grande. Si a mí me dijeran eso, yo me sintiera mal, me ofendiera. Y Juan se levanta y empieza a proclamar el mensaje de Dios, y empieza con esta frase, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Él hace una comparación con las personas de este tiempo con las serpientes venenosas. Lo que se conoce de este hombre que vivía en el desierto es que había un tiempo en el desierto de tanto calor que el calor se sentía como fuego prácticamente, y las serpientes salían de sus cuevas o de sus lugares y salían con rapidez, salían volando, por así decirlo, en una expresión. Y él usa este mismo concepto para la gente y le dice, ustedes son como una generación de víboras, tienen veneno dentro de ustedes, se odian el uno al otro, se dañan el uno
en día? Hoy en día vemos más de esto. Nuestra humanidad está en decadencia cuando viene al concepto de amarnos los unos a los otros. La violencia ha escalado, la manera que nosotros vivimos a veces en un egocentrismo. Todo es para mí, para mí, para mí, y no me importa los demás, no importa lo que ellos están sufriendo. Una generación muy alejada del corazón de Dios. Y Juan se levanta y dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a ustedes a huir de esta ira venidera? Y luego continúa con su sermón y los confronta a ellos y les dice a ellos que se sentían orgullosos de ser del linaje de Abraham. Les dice a él que no se gloríen o que no se sientan bien por eso, sino que más bien les dice él de que Dios mismo puede levantar de piedras hijos de Abraham. ¿No nos sucede a veces a nosotros eso? Hallamos confort, hallamos consuelo, nos sentimos orgullosos, como ellos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Nosotros nos sentimos orgullosos de venir de una familia católica, de una familia cristiana, de una familia de buenos principios, y pensamos que por venir de ese linaje de personas buenas, por así decirlo, nosotros tenemos la garantía del cielo. Y él viene y les habla a ellos y los confronta y les está diciendo: esto no es por asunto familiar, sino esto tiene que ver individualmente, esto tiene que ver con una fe individual y con una entrega a Dios. Hay personas que piensan y dicen: bueno, yo no necesito hacer nada, mi madre es una mujer de oración y esas oraciones me van a alcanzar a mí, así que yo también voy a tener vida eterna. Mas sin embargo, Juan el Bautista, quien él mismo dice: yo soy esta voz que vengo a preparar el camino del Señor, les empieza a hablar de esta manera, que no es asunto de herencia familiar, sino tiene que ver con un asunto de nuestra fe y de nuestra entrega a Dios. Y les continúa hablando en este sermón y le dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no lleva buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Este sermón que Juan el Bautista empieza a proclamar es un sermón de confrontación, y estas mismas palabras son las mismas palabras de que vemos en Isaías capítulo 61, donde el profeta Isaías, usado por Dios, trae un mensaje, una profecía mesiánica que vemos más adelante en Lucas capítulo 4, que Jesucristo abre este pergamino, este rollo en la sinagoga y empieza a leer de este rollo, y al final dice: ahora se cumple esto en mí. Y estas son las palabras de Isaías que se conectan también a lo que Juan está diciendo acerca de el hacha que ya está lista ahí para cortar este árbol que no lleva buen fruto. Déjame te lo leo. Isaías capítulo 61 versículo 1 al 3 dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Aquí hay una pausa, aquí hay una coma: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y luego hay una coma acá y lo dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Esto es de lo que Juan está hablando acá. Él está diciendo que el hacha ya está lista para cortar aquel árbol que no lleva buen fruto. Mas sin embargo, Isaías continúa hablando y en el versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria
suya. Aquí es la diferencia de quién es este Jesús. Aquí está la diferencia de quién Dios es. Él hace la advertencia. Juan también hace la advertencia y dice: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y aquí mismo en el pasaje de Isaías capítulo 61, hablando de Jesucristo y de su misión, él dice: bueno, aquí también viene el día de venganza de nuestro Dios, pero la alerta viene a aquel corazón que se prepara en fe, aquel corazón que se entrega a la voluntad de Dios y alinea su vida, alinea su caminar con la voluntad de Dios. Aquellos, lo que viene para ellos es una orden. A los afligidos se les dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Eso es lo que sucede cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Dios. La palabra de advertencia viene, pero viene una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de restauración. Juan el Bautista vino a predicar un mensaje o un sermón de arrepentimiento. Jesucristo ahora viene a predicar un mensaje diferente. Juan mismo lo dijo: después de mí viene otro, cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de desatar. Yo los bautizo a ustedes para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. La declaración que él está haciendo, está diciendo: mi bautismo es para preparar su corazón al arrepentimiento, pero el bautismo que viene de Jesucristo es de una transformación, es una transformación de vida. Mira, a la gente no le gusta escuchar mucho estas cosas, y a la gente de aquel tiempo tampoco les gustó mucho el mensaje que Juan les traía. Y la gente, al escuchar la palabra de Juan, cuando él les dice: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de esta ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y los confronta y les dice de que Dios puede levantar hijos de Abraham de las mismas piedras, y que el hacha ya está puesta al tronco del árbol para cortarla. La gente escucha. La gente pone atención a lo que él está diciendo. Me llama mucho la atención, porque yo, si hubiera estado en aquel entonces ahí, aunque no hubiera creído lo que él estuviera diciendo, por curiosidad me hubiera acercado. Por curiosidad me hubiera acercado a saber o a escuchar lo que este hombre estaba diciendo. Qué grandes insultos está trayendo ahora mismo a la gente. Yo me hubiera acercado a escuchar de él. Y la gente se acerca a él y le pregunta y le dice: entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No será esta la misma pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer hoy día? Entonces, ¿qué tengo que hacer con este mensaje que la palabra de Dios tiene para mí? Y en el versículo 10, déjamelo te leo, dice: y la gente le pregunta diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y aquí empieza Juan a hablar y les dice: bueno, esto es lo que tú puedes hacer. Si tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. ¿Qué concepto más bonito? ¿Qué concepto más hermoso? ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con el cambio del corazón. De eso está hablando Juan el Bautista. Un mensaje de arrepentimiento. Le está diciendo: bueno, si tú tienes 2 túnicas, ahora regala al que no tiene. Hazte sensible a la necesidad de los demás. Trata a los demás con amor. Trátalos bien. Muestra que hay un cambio en tu corazón. De eso se trata. Y continúa diciendo y les dice: y si tienes de comer, da también al que no tiene. Está haciendo un énfasis al concepto social. Está haciendo un énfasis a tu prójimo. Está haciendo un énfasis a un cambio de corazón, que ya no se trata de ti, que se trata de velar también por los demás. Y él continúa diciendo: si tienes de comer, da al que no tiene. Y se acercan también a él personas claves también
a la sociedad de aquel entonces y se le acercan los publicanos también. Y les dicen ellos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Juan les responde y les dice, no exijan más de lo que está ordenado. En aquel entonces los tax collectors, ¿verdad? Los publicanos eran aquellos que colectaban los impuestos y ellos tenían una orden de colectar cierta cantidad, mas sin embargo no había límites a lo que ellos podían colectar y a veces colectaban ellos más de lo que tenían que colectar para su propio bien o para su propio fondo. Entonces ellos no eran muy queridos por la sociedad y entonces Juan le dice a los publicanos, no exijan más de lo que es ordenado. Tenía que ver nuevamente con este concepto de un cambio de corazón, un cambio en tu vida, en tus actitudes, de cómo tú manejas tu diario vivir. Y también se le acerca otro grupo de personas a él. Se le acercan los soldados de aquel entonces y aquellos les dicen, ¿qué podemos hacer nosotros también? Y él les responde y les dice, no hagáis extorsión a nadie. No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies. Tienes que estar contento con tu salario. Usted puede leer todo eso en Lucas capítulo 3. Y le dice eso, estén contentos con su salario. ¿Qué les estaba diciendo nuevamente? Tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Tenemos que tener un cambio en nuestra actitud. Tenemos que tener un cambio que es de adentro hacia afuera, que se muestre a los demás. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento era la palabra de él. No nos sucede hoy día a nosotros que continuamente decimos a nuestras familias, a nuestros amigos, a personas cercanas a nosotros, decimos, me arrepiento de lo que yo he hecho. Hay personas que dicen, yo me arrepiento de haberte dañado, no te voy a dañar más. ¿Y qué es lo que sucede? Te siguen dañando una y otra vez. Hay personas que dicen, yo no te voy a ser más infiel después de una infidelidad, después de 2 infidelidades, después de 3 infidelidades. Y te dicen, yo no te voy a ser más infiel. ¿Y qué sucede? Te vuelven a ser infiel. Hay personas que dicen, yo ya no te voy a insultar, yo ya no voy a usar palabras que te dañen y muestran arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Meses después, lo mismo vuelve a suceder. Los insultos regresan, el daño regresa y etcétera. La lista puede continuar de las cosas que una persona te promete o te dice en arrepentimiento, pero que lo vuelven a hacer. Y entonces Juan dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, cambia tu vida, cambia tu manera de ser, cambia tu corazón. Un cambio es cuando tú y yo nos volvemos a Dios con nuestra vida y vivimos de una manera distinta. Ese cambio verdadero, ese arrepentimiento, lo podemos ver cuando tú y yo declaramos que vamos a hacer algo y cambiamos nuestro estilo de vivir, le damos un rumbo diferente a nuestra vida, a nuestra mente y dejamos aquellas cosas en el pasado y tratamos de vivir diferente, vivir una vida en cambio, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, alinearnos a Él diferente. Y de esto estaba hablando Juan el Bautista, de esto exacto, un cambio de corazón. Hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros, conocedores de la palabra y no conocedores de la palabra, a que alineemos nuestra vida con Él. ¿Cómo sería para ti estar presente en este sermón de convicción tan fuerte que Juan el Bautista empieza a declarar? ¿Cómo sería para ti escuchar que Él te diga generación de víbora? ¿Cómo sería para ti, para mí, este día, pararnos delante de Juan el Bautista y que nos diga generación hipócrita? Hoy, para mí sería como un balde de agua fría que cayera sobre mí, que yo confiese a Jesucristo como mi Salvador, como mi Dios, y que no haya un cambio en mi vida. De eso venía hablando Juan.
No se trata de llevar una etiqueta, no se trata de llevar un nombre de que yo soy seguidor de Cristo. No se trata de llevar una etiqueta y decir que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Se trata de vivir una vida alineada con Dios. Se trata de vivir una vida que agrada a Dios. Se trata de vivir una vida de cambio en tu corazón. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. El fruto de Dios se muestra en tu diario vivir. El fruto de Dios se muestra en cómo tú y yo tratamos a los demás. ¿Qué compasión tenemos? Si tenemos, compartimos lo que tenemos. Miramos la necesidad de aquel que no tiene y la compartimos. Cambiamos nuestra manera de ser, nuestra integridad, la cambiamos. Esto es lo que él estaba diciendo. Muchas de las personas que escucharon a Juan el Bautista aquel día, esas personas sintieron la convicción dentro de ellos. Y hubieron varios en aquel lugar que no le hicieron caso a estas palabras que él estaba diciendo. Pero aquellos que sí pusieron su oído atento a aquella palabra, la palabra de Dios por medio de Juan el Bautista, penetró sus corazones y reconocieron que necesitaban arrepentirse, que necesitaban ver sus vidas y hacer un cambio en ellas. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán, bautizando a la gente, judíos y no judíos, bautizándoles para arrepentimiento, de repente llega Jesucristo. Aquí en la Biblia menciona como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Jesucristo viene para ser bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando Juan lo mira, él hace una declaración. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan había preparado los corazones de las personas para recibir a Jesucristo en sus corazones, para poder ver con ojos espirituales lo que iba a suceder, los milagros que iban a suceder, la palabra que Jesucristo iba a enseñar. Ahora sus corazones iban a estar receptivos para todo ello. ¿Por qué? Porque en su corazón ya había habido, ya había sucedido, ya se había preparado, porque había arrepentimiento. Y ahora las palabras de Jesucristo, el Rey transformador, ahora llegaría a sus vidas y transformaría completamente quien ellos eran. Hoy Dios te invita a ti a abrir tu corazón, a escuchar esta palabra y a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que tú y yo este día podamos decir, como aquella gente, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué debo de hacer yo? Yo me examino, yo me miro y yo veo de que dentro de mí hay muchas cosas de las cuales necesito arrepentirme. Conozco de mis pecados, pero también conozco que continuamente hago promesas que no cumplo, que sigo dañando a mi prójimo, que sigo dañando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, que sigo haciendo cosas que me están dañando a mí mismo. Y Él dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No se trata de qué tan bueno eres o qué tan buena eres. No se trata de cuánto tú conoces la Biblia o no la conoces. No se trata de cuántos versículos bíblicos tú puedes recitar de memoria o qué tan bonito tú hablas. Se trata de vivir una vida alineada con la palabra de Dios. Ahora las personas que habían abierto su corazón al arrepentimiento y se estaban bautizando para limpieza, para purificación, porque eso era lo que significaba el bautismo, la limpieza y purificación. Ahora ellos estaban receptivos a la palabra de Jesús. Y cuando Jesús viene en el capítulo 4 y habla, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar vista a los ciegos, para proclamar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Aquellas personas
que ya habían escuchado la voz de aquel que clama en el desierto, de Juan, aquel que está diciendo preparen el camino del Señor, ahora están atentos a esas palabras de Jesucristo y lo reciben con gozo, lo reciben con alegría y pueden experimentar la transformación que Jesucristo puede dar a la vida. Por eso que el profeta lo profetizó de esta manera cuando dijo a los afligidos de Sión, se les dará gloria en lugar de ceniza. Porque cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, no importa la situación que tú estás viviendo, no importa si sea un cáncer, una enfermedad, no importa si sea pobreza, no importa lo que sea en tu vida, en tu familia, hay una certeza, hay una seguridad que en tu aflicción, que en tu dolor, Dios va a venir y te va a traer esperanza y te va a cargar y te va a guiar y no te va a abandonar ni te va a dejar solo ni sola. Él va a estar contigo en todo el camino, por más que parezca difícil el camino. El salmista lo decía de esta manera: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa de Jesucristo. Aquellos que abren su corazón, aquellos que se arrepienten y le permiten entrar ahora, esta es la promesa. Él dice óleo de gozo en lugar de luto. Porque cuando hay luto en tu corazón, llega la depresión, llegan los pensamientos, llega la ansiedad, pierdes el propósito a tu vida. Pero cuando Jesucristo llega a tu vida, aunque haya luto, aunque haya desolución, aunque haya dolor, Él cambia todo eso y te da un manto de alegría. Él te trae esperanza, Él te trae gozo y Él camina contigo de día y de noche. Te da alegría a aquel espíritu angustiado. Jesús se sienta y da el sermón del monte y empieza a hablarle a la multitud de discípulos que están sentados escuchando. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque recibirá consolación. Bienaventurado el que llora. Y continúa dando una lista, porque Él está diciendo, son bienaventurados aquellos que reconocemos que necesitamos, aquellos que reconocemos que necesitamos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que no somos fuertes. Y Él dice, tú que reconoces eso, eres bienaventurado, porque yo vengo y te doy lo que tú necesitas, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo no sé tú, pero yo sé que yo no soy perfecta. Yo sé que yo fallo continuamente. El hecho de que yo sea hija de Dios, el hecho de que yo predique su palabra, no me hace más que cualquier otra persona. Yo soy igual que cualquier otro. Yo soy humana, batallo con las mismas cosas que quizás tú batallas. Pero algo que yo he entendido es que el arrepentimiento y la convicción que ahora existe dentro de mí, de Dios en mi vida y de alinear mi vida completamente a Él y continuamente cada día, eso es lo que me da esperanza, eso es lo que me da guianza, eso es lo que causa que yo cada día, aunque falle, venga delante de mi Dios Jesucristo y le pida perdón por mis pecados. Y Él, que es transformador y restaurador, me restaura cuando yo vengo a Él. Porque yo he determinado vivir una vida diferente. He determinado que cada día yo abro mi corazón a Dios y que Él haga los cambios que necesita hacer en mi vida. Hay una frase que a mí me gusta usar mucho y digo que todos somos producto en proceso. Hay personas que dicen, oye, tú eres cristiano, tú eres cristiana, deberías de ser perfecto. Amigo, hermano, no hay cosa tal de perfección. Todos nosotros batallamos cada día con quienes nosotros somos, con nuestros caracteres, con nuestro estilo de vida. La diferencia es de que ahora hemos invitado a Jesucristo y podemos ver el momento donde estamos fallando y pedirle perdón a Él por nuestras faltas. Hoy Dios te invita a ti a abrir su corazón a Jesucristo. Juan fue la voz en el desierto que preparaba el camino de Jesús para que cuando Jesucristo viniera, los demás estuvieran listos para recibir su palabra. Hoy día tú tienes a varias personas que están preparando el camino para tu vida. Quizás
Quizás ha sido tu padre o tu madre que ya son conocedores de Jesucristo y han entregado su vida. Quizás es un hijo o una hija que ya entregó su vida a Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados. Son ellos que están preparando el camino para ti. No cierres tu corazón, abre tu corazón. Quizás por curiosidad simplemente agarra tu Biblia, empieza a leerla, empieza a decirle a Jesús que se revele a tu vida. Clama a Él. Cuestiónalo, dile si es cierto que tú eres real, si es cierto que tú eres el Dios verdadero, háblame, dime, revélate a mí, hazlo. Él es el Dios verdadero y Él se va a revelar a ti. ¿Cómo? Primeramente, tienes que venir con un corazón arrepentido, pidiendo perdón por tus pecados y reconociéndolo a Él. Él se va a revelar a ti. Todo es por fe. Por eso es que cuando Juan el Bautista habló de esta manera tan dura a la gente, algunos de ellos quedaron quizás sorprendidos, quizás en shock, quizás ofendidos. Pero al escuchar aquella palabra y aquella palabra penetró en ellos, se acercaron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y hoy esa es la pregunta para nosotros. Si este Cristo se dice ser el Dios verdadero, ¿qué tengo yo que hacer para conocerlo? Juan les dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es lo mismo hoy en día. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo empezamos con eso? Primeramente diciéndole, yo soy pecador, yo soy pecadora, yo fallo. Perdona mis faltas, perdona mis fallas. Yo quiero conocerte a ti como el Dios verdadero. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y después, Él viene dentro de ti y empieza a sacar todo aquello que lo podemos decir como sucio o desordenado de tu corazón. Lo empieza a sacar, lo empieza a barrer. Y después Él empieza a poner lo de Él dentro de ti. Una remodelación a tu corazón, por así decirlo. ¿Y qué es lo que sucede? De repente, tú cambias tu manera de ver. Tú cambias tu manera de pensar, tú cambias tu manera de sentir. ¿Por qué? Porque ahora ya no es tu ego, ahora es el corazón de Dios dentro de ti. Y empiezas a ver a tu esposa, a tu esposo de una diferente manera. Ahora las palabras que tú proclamas tienen valor. Cuando tú dices yo me arrepiento y la vuelves a regar porque la regamos, pero ahora tú lo reconoces y dices la acabo de regar, perdóname. Voy adelante, tenme paciencia. Ya no es lo mismo que antes, cuando proclamábamos y decíamos, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Pero ahora simplemente palabras, los hechos decían lo contrario y seguíamos dañando. Pero ahora que Cristo ha venido, ahora Él trae transformación. Y es una transformación de mente, es una transformación de corazón, es una transformación de tu alma. La manera que tú empiezas a pensar ya no es la misma. Y ese es el cambio que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. ¿Quién puede dar ese cambio? Solamente Jesucristo. Tú y yo lo podemos obtener. Esa es la palabra de Dios para ti este día. Yo te digo, abre tu corazón a este Dios bueno, verdadero. Juan dijo, el hacha está listo ya en el tronco del árbol. Y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Jesús mismo habló de estas palabras. Él habló de este mismo concepto. Y Él habló y dijo, hablando de la humanidad, aquellos que no creen, que vienen a ser como estos árboles, que a la misma vez en Isaías nos habla y dice, serán llamados árboles de justicia. Está hablando de nosotros como árboles. Y Jesús habla también de ese árbol que va a ser cortado y echado al fuego. Está hablando de ese castigo eterno. Pero yo te digo, como te lo he dicho anteriormente, ese lugar no es para ti. No es para la humanidad. Por eso es que viene la advertencia de Dios. Por eso es que viene la voz de Juan el Bautista hablando, preparando el camino. Por eso es que viene Jesucristo. Por eso es que tenemos la Biblia hoy. Y por eso hoy día están muchas personas compartiendo el Evangelio de la Salvación. Por medio de Facebook, por medio de videos, están preparando el camino de Dios. Estamos preparando el camino de Jesucristo. Abre tu corazón, no lo rechaces, búscalo, decídete alinear tu vida con Él. Yo te digo, es la mejor decisión que tú puedes hacer.
Como parte de testimonio, yo te digo en este día, yo soy una generación de padres que siguieron a Jesucristo de una edad yo muy temprana. Yo creo que tenía de 3 a 4 añitos cuando mis padres decidieron seguir a Cristo. Y yo nací en esa generación, en una generación de bendición, en una generación de fe, en una generación donde como cualquier otra persona, yo también he pasado mis altas y mis bajas. Pero yo puedo decirte con todo mi corazón que es mejor seguir a Cristo y tener esa convicción de Él en tu vida, porque te hace una persona más sensible a las necesidades de los demás, una persona más sensible a las cosas espirituales y a conocer a Cristo como el verdadero Dios. Y ahora mi generación de mis hijos, ellos también son conocedores de Él y hay una bendición para ellos. Abre tu corazón. Generación de víboras, dijo Juan, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y no digáis que Abraham tenemos por padre, porque Dios mismo puede levantar hijos de Abraham de estas mismas piedras. El hacha ya está lista al tronco del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero tú y yo tenemos la advertencia, tú y yo tenemos la oportunidad ahora de hacer una decisión por nosotros mismos. Seas un jovencito, seas una jovencita, seas un niño, seas una niña, tenemos la oportunidad de invitar a Jesucristo a nuestro corazón y pedirle a Él que se revele a nuestras vidas. Permíteme hacer una oración antes de finalizar este día. Y ahora tú y yo podemos decirle, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de los otros, especialmente en este tiempo. Si tú tienes comida, dale al que no tiene. Si tienes ropa, dale al que no tiene. A los publicanos les dijo, cambien su manera de ser. No sean ávaros, no tomen para ustedes mismos, no hagan trampas. A los soldados también les dijo, estén contentos con lo que tienen. Un cambio de corazón. Oramos. Jesús, te damos gracias este día por tu palabra que siempre viene a buen momento. Ayúdanos a hacer cambios en nuestra vida. Ayúdanos a estar contentos con quienes nosotros somos y tenemos ahorita mismo. Si nosotros no hemos estado haciendo frutos dignos de arrepentimiento, ahora te pedimos que sea tu presencia dentro de nosotros, dándonos la fuerza, la voluntad, el poder, para poder determinarnos a hacer cambios en nuestra vida. No queremos ser personas que simplemente llevan una etiqueta de que somos seguidores de ti. Queremos ser personas que viven la vida digna de ti, que las personas a nuestro alrededor vean que somos diferentes, no por cómo hablamos o no por lo que decimos, sino por nuestras acciones. Para aquellos de que aún no te han invitado, Jesús, a sus corazones, hoy yo te pido que tú toques la puerta de cada corazón y como tú dijiste que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que causes dentro de ellos esta convicción de arrepentimiento, de pedirte perdón por sus pecados. Y yo te pido que tú entres a sus corazones y te reveles como el Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga y adelante.